tardes a todas, a todos, bienvenidos. Mi nombre es José Schulman, soy secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y miembro del directorio del Instituto Espacio para la Memoria. Quería decirle dos cositas de dónde estamos. Todos saben que estamos en lo que fue la Escuela Mecánica de la Armada. Y este fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que hubo en la Argentina. Como ustedes verán, y no lo sacamos, no hay ningún cartel que diga aquí funciona un centro clandestino. Porque los centros clandestinos funcionaban en lugares que estaban destinados para otras cosas. Esto era exactamente esto, era el cine de la escuela, cuyo patio de parada militar, de desfile, era ese. Y esas, después había un compañero que estuvo mucho tiempo aquí, lo puedo contar mejor. Esos salones que ustedes ven eran las aulas. Y los centros clandestinos era eso, era que encerraban en escuelas, en el Hospital Posadas, en Campo de Mayo, en una escuela como en Famaillá, en seccionales de policía, puesto que lo que la dictadura se propuso fue ocultar que estaba produciendo un exterminio, que había detenido a miles y miles de personas, compañeros, y que estaba asesinando a otros tantos. Las cifras son tentativas, pero no porque no sepamos contar, sino porque la impunidad impide saber exactamente el nombre de cada uno de los 30.000 desaparecidos, aunque tenemos una idea más precisa de quiénes fueron los 10.000 presos políticos, aunque tampoco sabemos quiénes eran los 300.000 exiliados, ni tampoco pudimos todavía contar cuántos miles de trabajadores fueron echados, o cuántos miles de compañeros tuvieron que vivir fuera de su casa, en otros lugares, escondidos durante esos años. Yo no les voy a contar lo que hicieron, sino tratar de preguntarnos por qué lo hicieron, porque el por qué los incluye. Incluye la historia que a ustedes les preocupa. Para decirlo muy corto, hicieron lo que hicieron porque se sentían desafiados. Desafiados en su poder, en sus privilegios, en el tipo de país que habían construido y que dominaban. ¿Quiénes eran los que se sentían desafiados? Los militares, cierto, pero no solo los militares, sino ese grupo social, humano, que durante tantos años, posiblemente desde finales del siglo XIX, se articuló, se alió, se asoció para transformarse en el poder real en Argentina, más allá de los gobiernos, de los jueces o de lo que hubiera, han sido el poder real, el que se quedaba con la tierra, con el puerto, con las ganancias. A veces se dice que hay cómplices civiles de la dictadura militar. Y en realidad ahora empezamos a decir casi al revés. Estamos empezando a darnos cuenta de que el proyecto era de un grupo de civiles que utilizó a los militares como instrumento. La historia posiblemente hable más de la dictadura de Martínez de Oz y Videla que de la dictadura de Videla y Martínez de Oz.
¿Por quién se sentían desafiados? Se sentían desafiados por un amplio espectro de mujeres, hombres, jóvenes, por gente que estaba organizada políticamente, sí, que tenía proyectos de transformación, por los trabajadores, por el movimiento sindical, por los religiosos que optaban por el pueblo, por el movimiento estudiantil, por el movimiento barrial, popular. Este lugar da mucho para pensar en términos históricos. Y para poder llegar a... Recién me preguntaba un periodista qué cosa es esta de una actividad por San Lorenzo en la ESMA, ¿no? Pero para poder llegar a explicar eso, me parece que hay que entender que nada se constituye de un modo instantáneo y que esa fuerza que es capaz de desaparecer 30.000 personas, torturar prácticamente a los 10.000 presos políticos, de hacer todo lo que hizo, se constituyó como fuerza en un largo proceso histórico que posiblemente comenzó con ese ejército español que invadió América y exterminó a 50 millones de habitantes originarios. Siguió con ese ejército que invadió Paraguay y exterminó a 3 de cada 4 varones paraguayos que vivían a finales del siglo XIX en Paraguay. Y durante todo el siglo XX siguió siendo una fuerza represora de control. ¿Y cómo se constituyó este sujeto que lo va a desafiar? Porque tampoco apareció de golpe. No es que entre el, digamos, no sé, para hablar de alguna fecha más o menos conocida, el 25 de mayo del 73, cuando asumió Cámpora, o el 20 de junio, cuando volvió Perón a Ezeiza, ahí en un día se constituyó el sujeto, sino que es el resultado de un siglo, por lo menos, de aprendizajes, de prácticas, de experiencias, de gobiernos populares, de gobiernos traidores, de organización. Y aquí entra, me parece a mí, aquí es donde la historia encuentra un punto de cruce. Los clubes en la Argentina y en Uruguay, que son bastante parecidos, son casi una experiencia única en el mundo. Casi todos los clubes de la Argentina tienen una larga historia, no solo San Lorenzo. Casi todos los clubes llevan nombres que tienen que ver con la tradición del movimiento obrero, como Ferrocarril Oeste, Rosario Central. Algunos fueron fundados por los anarquistas, como Argentinos Juniors. Y de lo que leí de Adolfo, entiendo de lo que leí, que la historia de San Lorenzo tiene que ver con el cruce entre los hijos de los anarquistas y los hijos de los socialistas, con esos curas que optaban por el pueblo, como prefigurando lo que entre el 74 y el 76 vendría a ser el asesinato del padre Mujica, o del obispo Angelelli en La Rioja, o del obispo Ponce de León en San Nicolás. Ese entrelazamiento entre la izquierda y la iglesia que siempre existió, aunque muchos han preferido ocultarlo. Nosotros estamos acá para recibir, escuchar, asumir, hacernos cargo de la denuncia que ustedes han construido, que nosotros conocemos, pero que
obviamente yo no la voy a desarrollar. Lo que quisiera decir es que, en nuestra opinión, porque aunque hablo yo, casi todo lo que digo lo hemos pensado juntos, no solo en la Liga Argentina por Derechos del Hombre, sino con los compañeros de los otros organismos de derechos humanos, en años y años de tratar de entender lo que nos pasó, lo que sufrimos y lo que aprendimos en la lucha. La primera cosa que quiero decir es que nosotros creemos que el despojo que sufrió San Lorenzo fue parte de una obra, en el sentido de San Agustín, una obra más amplia, que fue golpear, debilitar los clubes de barrio, porque la dictadura sabía que los clubes de barrio eran parte del entramado del movimiento popular. Los clubes de barrio entre el 55 y el 75, que es el periodo de grandes luchas, y eso lo puedo, yo soy santafesino, no soy porteño, pero lo puedo contar de mi experiencia de estudiante secundario que hacíamos las asambleas en los clubes de barrio. Mi barrio un club se llamaba El Luchador. Supongo que habrán sido anarquistas los que lo fundaron, si no, no se explicaría ese nombre, ¿no? Y así de seguido, en toda la extensión del país, los clubes eran parte del entramado social que nuestro pueblo construyó y que desafió el poder. La dictadura golpeó fuertemente a los clubes porque modificó la legislación, le quitó todas las excepciones impositivas que la democracia entre el 71 y el 75 les había dado, y los afectó muy seriamente. Y después, en la segunda etapa, cuando el menemismo desplegó a fondo el proyecto, buena parte de esos clubes, yo me acuerdo en Santa Fe, se transformaban en patios cerveceros, y después en nada, en pistas de baile, y después en nada, o en iglesias, o en cosas así. Yo quiero, y ahora, como voy a hacer una autocrítica, la voy a hacer a título personal. Nosotros hemos hablado mucho del uso que la dictadura hizo del fútbol para enmascarar sus acciones. No me acuerdo bien, pero hace un par de años en la cancha de River hicimos una especie de recordación de la final del Mundial del 78. Contamos con buena parte del seleccionado juvenil, y vino Luque, vino Villa, vino Hausemann y algunos otros jugadores de aquel seleccionado, ¿no? Pero creo que hemos pensado poco en lo que la dictadura le hizo al fútbol. No solo que lo usó, sino lo que le produjo. Y en eso sirve un concepto que hemos aprendido en estos años, que es el concepto de genocidio, o mejor dicho, el concepto de práctica social de genocidio. Genocidio es una palabra nueva, porque la humanidad no sabía cómo dar cuenta de 40, 50 millones de asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Porque un muerto es un homicidio, y ¿hasta cuánto? 8 o 10 muertos es un homicidio múltiple, y 247 que mueran en Cromañón es una masacre. Pero ¿cómo se nombra a 20 millones de habitantes de la Unión Soviética, 7 millones de judíos, 400.000 gitanos? ¿Qué palabra usar? Y entonces un polaco de origen judío inventó una palabra que se llamaba genocidio. Bueno, hay una convención, se aprobó en el 48, en la Argentina la aprobó en el 56, pero lo que interesa es el sentido. Y yo creo que quien mejor desplegó el sentido es un profesor que se llama Daniel Feinstein, que dice que el genocidio no solo es el exterminio de un grupo nacional, de una gran parte de la población, sino que es el exterminio de un grupo nacional
para reorganizar de manera profunda una sociedad. Y en la reorganización profunda de la sociedad, nosotros tenemos que pensar mucho más los efectos en la vida cotidiana del terrorismo de Estado, porque esos efectos todavía los portamos nosotros. La dictadura afectó profundamente valores culturales como el de la amistad, la solidaridad, la fraternidad. La idea que yo tenía cuando era jovencito y empecé a militar, que lo aprendí en mi práctica, en mi casa, de que la vida mejoraba si había una huelga. La huelga no nos causaba pánico. La huelga era el preanuncio de que iban a aumentar el convenio, el salario mínimo vital y móvil, y de que iba a mejorar la vida de nosotros. Y nosotros naturalmente crecimos con la idea de que la vida mejoraba por acciones colectivas, con proyectos colectivos. No es que lo aprendimos en una escuela, la vida nos lo enseñó. Y muchas otras cosas. La dictadura creo que no fue ingenua al apuntar a destruir los clubes, porque los clubes eran un germen de vida colectiva, eran un ámbito de vida colectiva, eran un lugar donde la gente se encontraba, se socializaba, vivía en común, no se encerraba en su casa a ver televisión o mirar Facebook con el BlackBerry. Son dos modelos de vida distinta. Una vida es, si la pensamos con los otros, como protagonistas, y otra vida es la que nos quieren meter, o nos metieron, es de que nos pensemos cada uno de nosotros aislados, cuanto más aislados mejor, y que seamos espectadores de la vida. Que miremos el fútbol por televisión, pero que no lo juguemos. Que tengamos amigos virtuales, pero que no nos emborrachemos juntos. Que no lloremos, o nos riamos, o nos abracemos juntos, sino que pongamos me gusta cuando alguien pone algo en el Face. La dictadura afectó el fútbol porque golpeó los clubes, porque golpeó el concepto básico del fútbol, que es la solidaridad, y porque transformó lo que hasta ese momento era un proceso de profesionalización en un proceso de hiperprofesionalización que terminó transformando todo. Y en esa transformación terminó liquidando el carácter lúdico, juguetón, creador del fútbol argentino. Y tenemos, digo, no es un chiste, el fútbol que tenemos en la Argentina también es el resultado del terrorismo de Estado. Este fútbol que tiene la mayoría de los mejores jugadores en el exterior, porque a Messi lo vendieron a los 12 años, ¿no? Y en estos días están vendiendo niños. En 1964, Agustín Cusani, un militante popular que estuvo muchas veces preso y fue defendido por la Liga, escribió un libro que fue un clásico del teatro independiente. El Centrofóbar murió al amanecer. Y contaba una historia que nos parecía absolutamente loca, de que alguien compraba un jugador y se lo llevaba a la casa. Y la historia es que lo quería casar con una bailarina para obtener una especie de niño prodigio, qué sé yo. Pero cuando yo, a finales de los 60, conocí la historia, decía, qué loco, ¿cómo alguien va a comprar a un jugador? Y resulta que ahora los jugadores en realidad son paquetes financieros. Ni siquiera pertenecen a los clubes. Son como emprendimientos financieros en la bolsa, que a veces ni siquiera sabemos quiénes son los dueños. Y el jugador ni siquiera sabe quién es el dueño. Nosotros, yo tenía acá una cosa anotada que no me quería, como un ejemplo.
de la relación entre la política y el fútbol. Entre el 71 y el 75, encabezados por el Pato Pastoriza, que comenzó jugando en Colón, aunque después fue Independiente, en la Argentina se intentó que los jugadores de fútbol asumieran la identidad de trabajadores. Y eso fue futbolistas argentinos agremiados, que después se transformó en otra cosa, ¿no? Pero ustedes revisen los documentos del 71-72 y el intento es que se asuman como trabajadores. Es decir, ahí estamos en una etapa donde la idea era que se le reconocía al jugador el tiempo y se le pagaba, no lo que venía después, no sé si lo logré explicar, que ya no es la retribución por el trabajo, sino que es una iniciativa financiera que se vende en el mercado a mediano plazo, se cotiza y se transfiere y se transforma en otra cosa. La paradoja es que, como en tantas otras cosas, el neoliberalismo llevado hasta el final llevó al desastre. Y la prueba ustedes la conocen, porque quienes transformaron a los clubes en sociedades anónimas los destruyeron. Los clubes no son empresas, los clubes son construcción popular y solo se pueden salvar si el pueblo las recupera. El fútbol no es un negocio financiero, es un juego y solo lo podemos recuperar si recuperamos al fútbol como un juego del pueblo, de los niños, de los adolescentes. Nosotros estamos aquí porque entendemos que el terrorismo de Estado afectó a la sociedad argentina, no a una parte. Y cuando pensamos en la reparación, claro que pensamos en el juicio y castigo a los que torturaron y mataron. Pero cuando pensamos en la reparación, pensamos en que hay que recuperar todo lo que nos robaron, todo. Los ferrocarriles, los teléfonos y también los clubes y el fútbol. Entonces, termino. Nosotros les queremos proponer como una especie de convenio. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlos hasta el fin en la lucha por recuperar el estadio, porque es justo, porque fue el resultado de una acción de terrorismo de Estado. Y les queremos proponer que juntos abramos un gran debate en la Argentina, el debate para discutir qué deben ser los clubes, para recuperar la idea de que los clubes son lo que la gente quiere que sea, y para recuperar la idea de que el fútbol no puede ser un negocio, y menos un negocio financiero internacional, sino que el fútbol es como el gran juego característico de los argentinos, de los rioplatenses, que debemos recuperar para tener la identidad nacional que nos merecemos, para que la liberación nacional que comenzó hace 200 años sea definitiva, sea verdadera, sea completa. Estamos aquí en la ESMA, nosotros, en nombre de la Liga y del Instituto Espacio para la Memoria, estamos muy satisfechos de que estén aquí. Les proponemos que vean ahora unos videos que cuentan un poco de qué es el instituto, los centros clandestinos, y luego pasamos al panel para que los que saben más sobre el tema de San Lorenzo lo puedan decir aquí y lo podamos escuchar todos. Muchas gracias.